Ahí vamos. Bueno, contarles algunas novedades. Primero, hoy día íbamos a hablar un poquito, yo les había compartido un video sobre Zygmunt Bauman y el amor líquido. Bueno, habían dos videos en realidad. Uno que hablaba sobre la modernidad líquida, que era un tema más sociocultural, filosófico, que hacía un recorrido histórico sobre todo de cómo estamos nosotros ahora como humanidad, qué estamos transitando. Y después había un video específico del amor. Son dos libros en realidad. El primer libro de Bauman que se llama tal cual el título del video, Modernidad Líquida, y el otro libro que se llama Amor Líquido. Y hay otros dos libros, el uno se llama Miedo Líquido y hay otro más que igual tiene que ver con el mismo tema que ahorita no recuerdo su nombre, pero eh, este filósofo británico comenzó a topar estos temas justamente al darse cuenta de esta globalización que estamos viviendo y de la falta de identidad que esto trae y todos los cambios que se van produciendo alrededor de la globalización, fruto de la aparición del Internet, de los medios de comunicación, en fin, tantas cosas que ustedes pudieron haber escuchado en el video. Y en medio de ese marco está justamente la historia que estamos leyendo de Teresa y Tomás. Íbamos a comentar hoy día un ensayo que lo publicó la Universidad Central del Ecuador, pero me he dado cuenta que para poder tener una mejor comprensión del ensayo hay que terminar de leer el texto, porque si ahorita analizamos o les presento ese ensayo, va a comenzar a tomarse elementos que todavía no leemos. Entonces nos va a adelantar la historia, no vamos a poder comprender del todo bien. Mejor dejarlo al final, creo yo, y ahí ya toparemos con todos los elementos del libro para poder discutirlo. Así que le vamos a patear un poquito eso, ya cuando acabamos el libro va a ser mucho más enriquecedor hablar del amor líquido con el libro. Pero bueno, nos queda eso ahí. Y lo que quería traerles ahora es dos cosas nada más para poder más bien avanzar en la lectura. La primera, he estado buscando, hay una película de La insoportable edad del ser, eh, que me parece que sería interesante verla una vez que terminamos de leer el libro, que va a ser más o menos ya a finales de noviembre. Entonces yo lo que les quería proponer es a ver si en el día del cafecito podíamos o verla ese día juntos o verla el siguiente día, que cae domingo, con los que puedan. Ya saben que ninguna actividad es obligatoria, pero los que deseen mirar la película podríamos juntarnos a ver la peli. La película no está en internet, yo no la encuentro gratuita, hay que pagarla, yo la podría comprar por YouTube y la veríamos juntos. Está subtitulada. Entonces, los que se apunten, como les digo, me parece que ayudaría mucho a enriquecer el libro, ya una vez terminado, ver la película. Simplemente les comparto el tráiler para entusiasmarles y que podamos vislumbrar cómo más o menos la película y la riqueza que va a haber en la comparación del libro con el video, ¿no? Entonces, aquí les dejo el tráiler. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Buenísimo. Don't you ever spend the night at a woman's place? Come to me. I always try not to get too attached to a place. To objects or to people? Hey Jude. Life's so light, like an outline we can't ever fill in or make any better. I know you see other women, I know it. Take off your clothes. I can't feel this lightness, this freedom. I'm not strong enough. I'm weak. I'm going back to the country of the weak.
Muy bien, va a estar bien interesante. La película no fue doblada al español, así que está con subtítulos en español, pero la película va a estar en el idioma original. Y como les digo, la adquiriría para ese día y podríamos verla juntos, ¿no? Nos reuniríamos a los que puedan. Alexao, ¿tienes algo que decir? Sí, ha creado muy bonito, se ve que está bien hecha esa película según el tráiler y la escena, el escenario acoplado a la época que podemos visualizar ahí, ¿no? Sería genial ver si organizamos un cine café, cafecito, palomitas, película y conversación, sería chévere. A ver si le hacemos el 25, ¿no? Sí, Interesante la propuesta. esa era un poco la idea justamente, y después de la película poder quedarnos conversando, dialogando un rato, ¿no? Entonces Ujú. quizá podríamos juntarnos en la casa, ver la peli y después, mientras vemos la peli, como dice el Alexao, con canguilcito, yo qué sé, y nos tomamos después con un cafecito hablando sobre la peli y el libro, ¿no? Entonces, si les parece bien, Chévere. podríamos 25. Sí. Muy bien, entonces, visto eso, vamos a... ah, he recibido muy buenos comentarios de la película. Como decía Alexis, está muy bien hecha. Cinematográficamente hablando, es muy buena. Bien, visto que no vamos entonces hoy día a ver lo de la modernidad líquida por las razones que les digo, simplemente de tomar una especie de contexto general ahora que ya entramos a la sexta parte. La tesis que había postulado Laura Almeida, que es que un poco la que hace esta comparación entre modernidad líquida y la insoportable de ser, también tiene una parte que es un análisis estructural que me parece que nos puede ayudar para ir asentando lo que hemos leído hasta ahora. Simplemente les voy a mostrar lo que ella propone como una disección a las partes que componen el texto y después de terminar de leer esto ya arrancamos con la lectura en donde nos quedamos. Así que simplemente mostrarles lo que Laura Almeida dice. Ojo, yo de aquí no es nada mío, es decir, solamente he hecho un copy-paste de la tesis de ella que se llama Vidas líquidas de los lactantes del insoportable darle ser de Milan Kundera. Igual yo les pasaré el documento completo, son como 100 páginas más o menos, y entre la página 74 hace este análisis estructural, que como les digo nos puede dar a seguir profundizando en la obra. Como saben, con el Junco siempre tenemos este primer momento que es la parte de lo literal, es decir, justamente esto, ¿no? Bien, el título ya sabemos, La insoportable edad de ser, el año de publicación es de 1984, autor Milan Kundera es género novela y la escuela literaria es novela filosófica. Hay dos estructuras que propone Laura, que es la estructura interna y la estructura externa. Entonces vamos a ver la estructura externa. ¿Cuál es el narrador? Tenemos un narrador omnisciente, ya nosotros lo vamos percibiendo en la medida que vamos avanzando en la lectura, y su ubicación es heterodiegético. ¿Qué quiere decir esto? Hetero, recordemos que quiere decir distinto. Hetero hace la diferencia a otro, algo que no es igual, que no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, un narrador heterodiegético es aquel que cuenta la historia de otra persona, es decir, él no es el personaje principal. Como sabemos, el narrador cuenta la historia de Tomás y de Teresa, no la suya propia. En ese sentido, recibe técnicamente este nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Laura? Que a lo largo de la novela se aprecia un narrador heterodiegético, omnisciente, el cual narra la historia de manera exterior. El narrador construye la novela describiendo en primer lugar el contexto filosófico, existencial y moral, dando pie después al relato de vida de Teresa y Tomás y las dudas existenciales de cada personaje, y una serie de cuestiones filosóficas que son sagazmente entrelazadas en la historia. El detalle es minucioso y claro, no abunda en descripciones innecesarias. Es un extracto de lo que ella escribe en esta tesis. Bien, ¿cuál es el tiempo gramatical? Es interesante porque detecta ella, me estoy refiriendo a la autora de la tesis, que la novela está escrita en su mayoría con el tiempo de pretérito perfecto del indicativo. Recordemos que el pretérito perfecto del indicativo cuenta o representa hechos que terminan en el pasado, o sea, ya se concluyen en el pasado. No importa si fue un pasado próximo o fue un pasado remoto, la cosa es que el hecho ya está concluido.
¿Y qué es lo que nos dice? Que toda la obra utiliza el pretérito perfecto del indicativo en primera persona, ya que es un recuerdo de la historia, de su vida, de su experiencia. Ese es el tiempo gramatical. Hablando en cronología, nos dice que es una cronología no lineal. Recordemos que cuando hicimos el análisis de la primera y segunda parte en cuanto a cronología, vimos que el relato inicia in medias res. Tomás viendo la ventana después de un suceso que le había pasado antes. ¿Qué es lo que nos dice Laura? La novela se desarrolla durante el socialismo en Checoslovaquia y la invasión rusa en 1968. Dicho de esta manera es cronológico, no lineal. Es así que empieza contando los hechos desde que sucedieron en la ciudad de Praga y traslada la contemplación del peso y la levedad de sus personajes. Y para eso, lógicamente, recorre el pasado de ellos. No va en línea recta. ¿Cuál es el espacio? Hay un espacio real, definible, abierto, urbano. Ese espacio real, definible, abierto, urbano se sitúa en la ciudad de Praga en un tiempo, después en Checoslovaquia, después en Suiza y en estas tres ciudades se ha ido desarrollando la historia. Dice Laura, los escenarios de la novela son tangibles en la realidad. Los acontecimientos se desarrollan en un marco realista donde las descripciones de los lugares son fieles al momento en que fueron escritas. Bien, ¿cuál es el estilo narrativo? Nos encontramos frente a un estilo indirecto libre. Laura nos dice que el estilo que utiliza es indirecto libre para comprender mejor. El narrador utiliza las palabras exactas para transmitir lo que quiere decir al lector y por la utilización de los constantes diálogos entre Teresa, Tomás y los personajes. Es decir, no tiene una especie de estructura narrativa fija, pero sí es muy directo. No deja paso a ambigüedades en cuanto a los diálogos. Hay un ritmo en la estructura también que es el ritmo de expansión, se expande. El narrador describe cada detalle que acontece, prima la reflexión y el carácter totalizador de los sentimientos de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? No se queda únicamente recordando, narrando hechos, sino que comienza a hacer un análisis sobre los hechos. Habla por un lado de las aventuras de Tomás, pero se detiene a hablar de la levedad y del peso, por ejemplo, o de por qué Tomás actúa así, es decir, va expandiendo el relato, va abriendo la psicología. Y finalmente tenemos la estructura interna, y con esto cerramos, que abarca desde el tema hasta los personajes, la estructura interna de un relato. ¿Cuál es el tema fundamental? La obra presenta la relación entre el peso y la levedad, contemplándolas en sus personajes, hace una reflexión sobre cuál de las dos es mejor para el ser humano, o si un equilibrio sería la mejor opción. Y bien, y cerramos ya con los personajes principales, vamos a recordarlos a todos. Yo sé que los tenemos muy frescos, pero vale la pena simplemente rememorarlos, ¿no? Tenemos a Teresa, esposa de Tomás, es una mujer de carácter débil, inspira ternura y la necesidad de protección, es un personaje muy sensible debido a su infancia, atormentada por su desconsiderada madre, por esto vive deprimida por los celos que siente a causa de las infidelidades de su esposo Tomás, mismas que le producen una terrible depresión y a que al no expresarles le afectan profundamente. Y vemos eso claramente en sus sueños. Les puse esto porque el autor hace una especie de síntesis muy buena de los personajes. Tomás, ¿qué es lo que dice Tomás? Famoso médico cirujano, reconocido internacionalmente, pertenece a la clase intelectual que fue silenciada tras la invasión soviética a esa ciudad. Fue despojado de su carrera porque se negó a desconocer un artículo anticomunista escrito por él donde hablaba de Edipo. Como hombre, Tomás intenta practicar la filosofía de la levedad. Él considera el sexo y el amor dos entidades separadas. Se acuesta con muchas mujeres y ama solo a una, a Teresa, y no siente culpa ni ve ningún problema en tener esta doble actividad en su vida. Está obsesionado con lo que es, con lo que es revelación, quitar el telón, ver lo que hay detrás de todo, principalmente en el mundo femenino, descubrir esa millonésima parte que nos hace diferentes, robar a las sucesivas mujeres un trocito de individualidad, como si estuviera completando un mapa del universo con retales de alma femenina. Ya recordemos que tiene una vocación de cirujano. Y los personajes secundarios tenemos a Sabina, es amante de Tomás y Franz, es pintora. Su mayor anhelo es conseguir su libertad. Una vez que se siente acorralada o presionada por alguna situación, huye de aquello hasta encontrarse de nuevo sin ninguna atadura. En ese sentido es muy parecida a Tomás, por eso se llevaban tan bien. Es como el alter ego femenino.
Franz, en cambio, es el alter ego femenino, es el alter ego masculino de Teresa, ¿no? Le apasionaban las protestas y todo tipo de música sin distinción de género. Está casado con Mary Clow, quien la amenaza con suicidarse si la dejaba, a lo que él respondió con una propuesta de matrimonio. Recordemos, Franz es el idealista. Está Karenin, que es un perrito dedicado exclusivamente a Teresa, la sigue a todos lados y es su compañero incondicional. Representa la solidez del tiempo. Esto me pareció muy interesante lo que dice la autora porque Karenin es el tiempo circular, recordemos, es el tiempo, es los ritmos circadianos que alguna vez conversamos, que es lo que da un poco de solidez a la relación. Y si se ponen a pensar, Karenin también representa el amor incondicional. No pide nada a cambio, ¿no? Uno no se cuestiona si le amará, no le amará. Todas estas preguntas que se hace Teresa, bueno, con Karenin no se las hace. Representa este desfogue, esta especie de cima afectiva fija, sólida, sin liquidez. La escritora de la tesis habla de personajes fugaces. Yo discrepo un poco con ese término porque para mí siguen siendo secundarios, pero bueno, ella los define como fugaces. Primer personaje fugaz pone a Simón, hijo no reconocido de Tomás, quien al final se vuelve una imagen tardía de él. Recordemos de este encuentro con el hijo que tiene y que leímos hace poco. Otro personaje fugaz es la mamá de Teresa. Maltrata a Teresa psicológicamente por sus errores pasados. Antes de tener a Teresa era una mujer hermosa y muy seguida por los hombres, pero a causa de un momento de fogosidad toda su vida cambió y cuando se dio cuenta ya estaba vieja y arrugada. Y es el gran trauma que carga también Teresa, ¿no? Otro personaje fugaz, Mary Claude, que busca obtener el amor de Franz como de lugar. Y listo. Bien. Interesante la estructura, no tanto interna como externa, eso nos da como un pantallazo general de todo. Y bueno, con eso ya entramos en toda la sexta parte de nuestro libro, la penúltima ya, son los capítulos más cortitos que vamos ya a leer. Así que bueno, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se observa? Sí se ve. Sí, sí se ve. Buenísimo. Genial, muchas gracias. Entonces vamos, ¿quién tengo acá? Tati, no sé si nos podrías ayudar. Sexta parte, la gran marcha. Estás con tu micro apagado, por si nos ayudas con el capítulo 1 y 2, porque el 1 es muy cortito. Entonces, por favor. Sexta parte me dices, no, a ver, espérate, voy a buscar en el libro. En sexta parte, la gran marcha, que es lo que arrancamos ya hoy día. Sexta parte, que comando media perdida. Sexta parte, la gran marcha, ya encontré. Ya. Fue en 1980 cuando pudimos leer por primera vez, en el Sunday Times, cómo murió Yakov, el hijo de Stalin, preso en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Compartía alojamiento con oficiales británicos. Tenía el retrete en común. El hijo de Stalin lo dejaba sucio. A los ingleses no les gustaba ver el retrete embadurnado de mierda, aunque fuera mierda del hijo de quien entonces era el hombre más poderoso del mundo. Se lo echaron en cara. Se ofendió. Volvieron a reprochárselo una y otra vez. Le obligaron a limpiar el retrete. Se enfadó. Discutió con ellos. Se puso a pelear. Finalmente, solicitó una audiencia al comandante del campo. Quería que hiciese de juez. Pero aquel engreído alemán se negó a hablar de mierda. El hijo de Stalin fue incapaz de soportar la humillación, clamando al cielo terribles insultos rusos. Echó a correr hacia las alambradas electrificadas que rodeaban el campo. Cayó sobre ellas. Su cuerpo, que ya nunca ensuciaría el retrete de los ingleses, quedó colgado de las alambradas. ¿Digo? Sí, por favor. El hijo de Stalin no tenía una vida fácil. Su padre lo había concebido con una mujer a la que después, según todos los indicios, asesinó. El joven Stalin era por tanto hijo de Dios, porque su padre era venerado como un dios. Y al mismo tiempo reprobó. La gente lo temía por partida doble. Podía hacerles daño con su poder. Al fin y al cabo era hijo de Stalin. Y con su favor, el padre podía castigar a sus amigos en lugar de hacerlo con el hijo réprobo.
la reprobación y el privilegio, la felicidad y la infelicidad. Nadie sintió de un modo más concreto hasta qué punto estos contrarios son intercambiables y hasta qué punto no hay más que un paso desde un polo de la existencia humana hasta el otro. Nada más empezar la guerra, lo capturaron los alemanes y otros prisioneros que pertenecían a una nación que siempre le había sido profundamente antipática por su incomprensible introversión. Lo acusaron de ser sucio. Él, ¿qué debía soportar el peso del mayor drama imaginable? Ser al mismo tiempo hijo de Dios y ángel réprobo. Debía ser ahora sometido a juicio, no por cuestiones elevadas, referidas a Dios y a los ángeles, sino por asuntos de mierda. ¿Está entonces el más elevado drama tan vertiginosamente próximo al más bajo? ¿Vertiginosamente próximo? ¿Es que la proximidad puede producir vértigo? Puede. Cuando el polo norte se aproxima al polo sur hasta llegar a tocarlo, la tierra desaparece y el hombre se encuentra en un vacío que hace que la cabeza le dé vueltas y se sienta atraído por la caída. Si la reprobación y el privilegio son lo mismo, si no hay diferencia entre la elevación y la bajeza, si el Hijo de Dios puede ser juzgado por cuestiones de mierda, la existencia humana pierde sus dimensiones y se vuelve insoportablemente leve. En ese momento, el hijo de Stalin echa a correr hacia los alambres electrificados para lanzar sobre ellos su cuerpo como sobre el platillo de una balanza que cuelga lamentablemente en lo alto, elevado por la infinita levedad de un mundo que ha perdido sus dimensiones. El hijo de Stalin dio su vida por la mierda, pero morir por la mierda no es una muerte sin sentido. Los alemanes que sacrificaban su vida para extender el territorio de su imperio hacia Oriente. Los rusos que morían para que el poder de su padre llegase más lejos hacia Occidente. Eso sí, esos morían por una tontería y su muerte carece de sentido y de validez general. Por el contrario, la muerte del hijo de Stalin fue, en medio de la estupidez generalizada de la guerra, la única muerte metafísica. Gracias, Tati. Cari, ¿nos puede ver con el 3, porfa? Claro. Cuando yo era pequeño y hojeaba en el Antiguo Testamento adaptado para niños y adornado con grabados de Gustave Doré, veía ahí a Dios sobre una nube. Era un anciano, tenía ojos, nariz, una larga barba, y yo me decía que si tenía boca debía comer, y si come, también debía tener tripas. Pero aquella idea me asustaba porque, aunque era hijo de una familia más bien no creyente, sentía que la idea de las tripas de Dios era una blasfemia. Sin ningún tipo de preparación teológica, espontáneamente comprendí desde niño la incompatibilidad entre la mierda y Dios. Y de ahí, cuán dudosa resulta la tesis básica de la antropología cristiana, según la cual el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Una de dos: o el hombre fue creado a semejanza de Dios y entonces Dios tiene tripas, o Dios no tiene tripas y entonces el hombre no se le parece. Los antiguos gnósticos lo sentían igual que yo cuando tenía 5 años. Valentín, gran maestro de la gnosis en el siglo II, decía para resolver este entrevesado problema que Jesús comía, bebía, pero no defecaba. La mierda es un problema teológico más complejo que el mal. Dios les dio a los hombres la libertad y por eso podemos suponer que al fin y al cabo no es responsable de los crímenes humanos, pero el único responsable de la mierda es aquel que creó al hombre. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. En el siglo IV, San Jerónimo rechazaba por completo la idea de que Adán y Eva fornicaban en el paraíso. Por el contrario, Juan Escoto Erigena, gran teólogo del siglo IX, admitía semejante idea, pero imaginaba que a Adán se le elevaba el miembro tal como se eleva el brazo o el pie cuando quería y como quería. No busquemos en esta imagen el eterno sueño del hombre obsesionado por la amenaza de la impotencia. La idea de Escoto Erigena tiene otro sentido.
Si el miembro puede elevarse por una simple orden del cerebro, la excitación carece de utilidad. El miembro no se yergue porque estemos excitados, sino porque se lo ordenamos. Lo que al gran teólogo le parecía incompatible con el paraíso no era la fornicación y el placer ligado a ella. Lo incompatible con el paraíso era la excitación. Recordémoslo bien, en el paraíso existía placer, no excitación. En esta meditación de Escoto Erígena podemos encontrar la clave de una especie de justificación teológica. Dicho de otro modo, de una teodicea, de la mierda. Mientras se le permitió al hombre permanecer en el paraíso, o bien, al modo de Jesús, según afirmaba Valentín, no defecaba, o lo cual parece más probable, la mierda no se entendía como algo asqueroso. Cuando Dios expulsó al hombre del paraíso, hizo que conociera el asco. El hombre empezó a ocultar aquello de lo que se avergonzaba, y cuando levantó el velo le cegó un resplandor. De ese modo conoció inmediatamente después del asco la excitación. Sin mierda, en sentido literal y figurado, no existiría el amor sexual tal como lo conocemos, acompañado de palpitaciones del corazón y ceguera de los sentidos. En la tercera parte de esta novela hablé de Sabina semidesnuda con el sombrero hongo en la cabeza junto a Tomás vestido. En aquella ocasión silencié algo. En el momento en que se miró al espejo y se sintió excitada por su ridiculización, se le cruzó por la cabeza la ocurrencia de que Tomás la cogería así, con el sombrero hongo en la cabeza, y la sentaría en la taza del water y ella cargaría delante de él. En ese momento empezó a palpitarle el corazón. Perdió la conciencia de lo que ocurría, tumbó a Tomás en la alfombra y poco después gritaba de placer. Gracias, Cari. ¿Ya? Alexis, ¿nos puede ayudar, porfis? Con gusto, sí. Ahí va. La disputa entre quienes afirmaban que el mundo fue creado por Dios y quienes piensan que surgió por sí mismo se refiere a algo que supera las posibilidades de nuestra razón y nuestra experiencia. Mucho más real es la diferencia que divide a los que dudan acerca del ser que le fue dado al hombre, por quien quiera que fuera y en la forma que fuera, y en los que están incondicionalmente de acuerdo con él. En el trasfondo de toda fe religiosa o política está el primer capítulo del Génesis, del que se desprende que el mundo fue creado correctamente, que el ser es bueno y que por lo tanto es correcto multiplicarse. A esta fe la denominamos acuerdo categórico con el ser. Si hasta hace poco la palabra mierda se reemplazaba en los libros por los puntos suspensivos, no era por motivos morales. No pretenderá usted afirmar que la mierda es inmoral. Perdón, es admiración. No pretenderá usted afirmar que la mierda es inmoral. El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la creación. Una de dos, o la mierda es aceptable y entonces no cerremos la puerta del water, o hemos sido creados de un modo inaceptable. De eso desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama Kitsch. Es una palabra alemana que nació en medio del sentimental siglo XIX y se extendió después a todos los idiomas, pero la frecuencia de uso dejó borroso su original sentido metafísico. Es decir, el kitsch es la negación absoluta de la mierda, en sentido literal y figurado. El kitsch elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable. Solo como un punto de aclaración para los que no recuerdan, ya habíamos hablado de la palabrita kitsch, ¿no? Que era una especie de movimiento cultural
donde había una serie de colores. Yo les presenté una imagen, ¿se acuerdan? De un cuarto lleno de colores, de formas, así todo colorido, donde no deje espacios en blanco. Ujú. Es así medio fascinante, ¿no? Sí. Alexa, nos ayudas con el 6, porfa, tú mismo. Sí. La primera rebelión interna de Sabina contra el comunismo no tuvo un carácter ético, sino estético, pero lo que se le producía rechazo era menos la fealdad del mundo comunista, los palacios destrozados convertidos en establos, que la máscara de la belleza que se ponía, o, dicho de otro modo, el kitsch comunista. Su modelo es la festividad denominada 1 de Mayo. Había visto las manifestaciones del 1 de Mayo en la época en que la gente aún estaba entusiasmada o aún fingía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas rojas, azules, blancas, de modo que, vistas desde los balcones y las ventanas, formaban diversas figuras: estrellas de 5 puntas, corazones, letras. En medio de las distintas partes de la manifestación iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente, o más exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. Y no se trataba de un mero acuerdo político con el comunismo, sino de un acuerdo con el ser, en tanto que tal. La festividad del 1 de Mayo bebía de la profunda fuente del acuerdo, categórico con el ser. La consigna táctica implícita de la manifestación no era viva el comunismo, sino viva la vida. La fuerza y la astucia de la política comunista consistían en haberse apoderado de esta consigna. Era precisamente estúpida tautología, viva la vida, la que atraía a la manifestación comunista, incluso a aquellos que eran diferentes a las tesis comunistas. Es Alexa. Gaby, ¿nos puede ayudar, porfis? Wow. Claro, buenas noches con todos. Dale. Eh, 10 años más tarde, cuando vivía ya en Norteamérica, un amigo de sus amigos, senador norteamericano, la llevaba en su enorme automóvil. En el asiento trasero se apretujaban 4 niños. El senador detuvo el coche. Los niños bajaron y corrieron por el amplio césped hacia el edificio de un estadio en el que había una pista de patinaje sobre hielo. El senador, sentado al volante, miraba enternecido a las 4 figuritas que corrían y se giró luego hacia Sabina. Mírelos. Dibujó con la mano un círculo que pretendía abarcar el estadio, el césped y a los niños. A esto lo llamó felicidad. Tras aquellas palabras no solo había felicidad, porque los niños corrieran y el césped creciera, sino también una expresión de comprensión hacia una mujer que procedía de uno de los países del comunismo, donde, a juicio del senador, el césped no crece y los niños no corren. Pero Sabina se imaginaba precisamente que en aquel momento el senador, en la tribuna de la plaza praguense, tenía en la cara precisamente la misma sonrisa que los gobernantes comunistas dirigían desde lo alto de su tribuna a los ciudadanos, que sonreían del mismo modo, abajo en la manifestación. Súbele, por favor. Ya. ¿Cómo sabía aquel senador que los niños son la felicidad? ¿Es que podía ver sus almas? Y si en el momento en que desaparecieran de su vista, 3 de ellos se lanzaran sobre el cuarto y empezaran a pegarle, el senador tenía un solo argumento para su afirmación: sus sentimientos,
Allí, donde habla el corazón, es de mala educación que la razón lo contradiga. En el reino de Kitsch impera la dictadura del corazón. Por supuesto, el sentimiento que despierta en Kitsch debe poder ser compartido por gran cantidad de gente. Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la memoria de la gente. La hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada, el recuerdo del primer amor. El kitsch provocaba dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice, qué hermoso, los niños corren por el césped. La segunda lágrima dice, qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped. Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch. La hermandad de todos los hombres del mundo solo podrá edificarse sobre el kitsch. Gracias, Gaby. Ricky, ¿nos ayudas, por favor? No, Nere, Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. mm, ya chévere. Nadie lo sabe mejor que los políticos cuando hay una cámara fotográfica cerca. Corren, corren enseguida hacia el niño más próximo para levantarlo y besarle a la mejilla. El Kix es el ideal estético de todos los políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos. En una sociedad en la que existen conjuntamente diversas corrientes políticas y en la que sus influencias se limitan o se eliminan mutuamente, podemos escapar más o menos de la inquisición del quiz. El individuo puede conservar sus peculiaridades y el artista crear obras inesperadas, pero allí donde un solo movimiento político tiene todo el poder, nos encontramos de pronto en el imperio del quiz totalitario. Cuando digo totalitario, eso significa que todo lo que perturba al quiz queda excluido de la vida, cualquier manifestación del individualismo, porque toda diferenciación es un escupitajo a la cara de la sonriente fraternidad. Cualquier duda, porque el que empieza dudando de pequeñeces, termina dudando de la vida como tal. La ironía, porque en el reino del quiche hay que tomárselo todo en serio. Y hasta la madre que abandona a su familia o el hombre que prefiere a los hombres y no a las mujeres y pone así en peligro la consigna sagrada, amaos y multiplicaos. Desde ese punto de vista podemos considerar al denominado Gulab como una especie de fosa higiénica a la que el kitsch totalitario arroja los desperdicios. El primer decenio posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el periodo más horrible del terror estalinista. Fue entonces cuando detuvieron por alguna tontería al padre de Teresa y echaron de la casa a su hijita, que tenía 10 años. En la misma época, Sabina, a sus 20 años, estudiaba
En la Academia de Bellas Artes, el profesor de marxismo le explicaba a ella y a sus condiscípulos esta tesis del arte socialista. La sociedad soviética ha llegado tan lejos que la contradicción básica ya no se da allí entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Por eso la mierda, es decir, lo que es esencialmente inaceptable, solo podía existir en otra parte, por ejemplo, en América, y solo desde allá, desde fuera, como algo extraño, por ejemplo, en forma de espías. Podía introducirse en el mundo de dos buenos y los mejores. En efecto, las películas soviéticas, que precisamente en aquella época extremadamente cruel, inundaron los cines de todos los países comunistas. Estaban impregnadas de una increíble inocencia. El mayor conflicto que podía producirse entre dos rusos era un malentendido amoroso, el creer que ella ya no le quiere y ella opina lo mismo de él. Al final, caen uno en los brazos del otro y gotean lágrimas de felicidad. La interpretación convencional de aquellas películas es actualmente la siguiente. Mostraban el ideal comunista mientras la realidad comunista era peor. Sabina protestaba siempre por semejante interpretación, cuando se imaginaba que el mundo del kitsch soviético tuviera que hacerse realidad y que a ella pudiera tocarle vivir con él. Sentía escalofríos. Daba prioridad, sin la menor vacilación, al régimen comunista verdadero, con todas sus persecuciones y sus colas para comprar carne. En el mundo comunista real se puede vivir. En el mundo del ideal comunista hecho realidad, en ese mundo de idiotas, sonrientes, con los que no sería capaz de cambiar ni una palabra, moriría de horror en una semana. Me parece que la sensación que despertaba en Sabina el kitsch soviético era semejante al horror que experimentaba Teresa en el sueño cuando marchaba con las mujeres desnudas alrededor de la piscina y tenía que cantar canciones alegres. Bajo la superficie del agua flotaban los cadáveres. Teresa no podía dirigirle a ninguna de las mujeres ni una sola palabra, ni una sola pregunta. Por respuesta, no hubiera oído más que otra estrofa de la canción. Ni siquiera podía hacerle un guiño secreto a alguna de las mujeres. Enseguida hubieran empezado a hacerle señas al hombre que estaba de pie en el cesto sobre la piscina para que la matase. El sueño de Teresa descubre la verdadera función del kitsch. El kitsch es un biombo que oculta la muerte. Gracias, Nere. Con gusto. Bien, creo que hemos leído la mayoría o todos, si no me equivoco. Sí. Avi, ¿nos puedes ayudar ya con el último, el 11? A ver. mm, ya. En el imperio del kitsch totalitario, las respuestas están dadas de antemano y eliminan la posibilidad de cualquier pregunta. De ello se desprende el verdadero enemigo del kitsch totalitario. Es el hombre que pregunta
La pregunta es como un cuchillo que rasga el lienzo de la decoración pintada, para que podamos ver lo que se oculta tras ella. Así fue, por lo demás, como Sabina le explicó una vez a Teresa el sentido de sus cuadros. Delante hay una mentira comprensible y tras ella reluce una verdad incomprensible. Solo quienes luchan contra los llamados regímenes totalitarios difícilmente pueden luchar con interrogantes y dudas. Ellos también necesitan su seguridad y sus verdades sencillas, comprensibles para la mayor cantidad posible de gente y capaces de provocar el llanto colectivo. En cierta ocasión, una organización política le preparó a Sabina una exposición en la Alemania. Sabina cogió el catálogo. Se encontró con que encima de su fotografía habían dibujado alambres de espino. En el interior publicaban su biografía, que se parecía a las biografías de los mártires y los santos. Padeció, luchó contra la injusticia, tuvo que abandonar la patria destrozada y sigue luchando. Lucha con sus cuadros por la libertad, decía la última frase de aquel texto. Protestó, pero no la comprendieron. ¿No es verdad que el comunismo se persigue al arte moderno? Dijo con rabia. Mi enemigo no es el comunismo, sino el kitsch. Desde entonces empezó a inventar su propia biografía y cuando, más tarde, llegó a Norteamérica, logró incluso ocultar que era checa. Aquello no era más que un desesperado intento por huir del kitsch, en el que la gente quería convertir su vida. Gracias, David. Muy bien. Please. Y cierro con el 12. Estaba de pie ante un caballete en el que había un cuadro a medio hacer. En un sillón detrás de ella estaba sentado un hombre mayor que observaba cada uno de los trazos de su pincel. El hombre miró al reloj. Creo que debemos ir, dijo. Dejó la paleta y fue al cuarto de baño a lavarse. El anciano se levantó del sillón y se inclinó para coger el bastón que estaba apoyado en la mesa. La puerta del atelier conducía directamente al parque. Oscurecía. Enfrente, a 20 metros de distancia, había una casa blanca de madera con las ventanas de la planta abajo iluminadas. Aquellas dos ventanas iluminando el ocaso emocionaron a Sabina. Se ha pasado la vida diciendo que su enemigo es el kitsch, pero ¿no lo llevó dentro de sí misma? Su kitsch es la imagen de un hogar tranquilo, dulce, armónico, donde imperan una madre amable y un padre sabio. Aquella imagen surgió dentro de ella al morir sus padres. Cuanto menos se parecía la vida a aquel dulce sueño, más sensible era su encanto, y varias veces le saltaron las lágrimas al ver en la televisión una historia sentimental en la que una hija desagradecida abrazaba a un padre abandonado y en el ocaso del día brillaban las ventanas de la casa de la feliz familia. Conoció al anciano en Nueva York, era rico y le gustaba la pintura. Vivían él y su mujer solos en una villa en el campo. Frente a la villa, en sus terrenos, había un viejo granero. Él lo arregló como atelier para Sabina. Le invitó a pintar allí y se pasaba los días observando los movimientos de su pincel. Ahora mismo están cenando los tres. La vieja señora le llama a Sabina mi niña, pero todo parece indicar que la realidad es exactamente al revés. Sabina hace aquí el papel de mamá, con dos hijos que dependen de ella, la admiran y estarían dispuestos a obedecerla si quisiera darles órdenes. Encontró entonces en el umbral de la vejez a sus ancianos padres, a quienes cuando niña se les había escapado de la mano. Encontró por fin a los hijos que ella misma nunca tuvo. Sabía bien que aquello era una ilusión. Su estancia junto a los ancianos no es más que una breve parada. El viejo señor está gravemente enfermo y su mujer, cuando se quede sin él, irá a vivir con su hijo al Canadá. El camino de traiciones de Sabina continuará y, en medio de la insoportable levedad del ser, se oirá de vez en cuando, desde las profundidades de su alma, una canción sentimental acerca de dos ventanas iluminadas tras las cuales vive una familia feliz. Esa canción le emociona, pero Sabina no se toma su emoción en serio.
Saben muy bien que esa canción es una hermosa mentira. En el momento en el que el kitsch es reconocido como mentira, se encuentra en un contexto de no kitsch, pierde su autoritario poder y se vuelve enternecedor como cualquier otra debilidad humana, porque ninguno de nosotros es un superhombre como para poder escapar por completo al kitsch. Por más que lo despreciemos, el kitsch forma parte del sino del hombre. Muy bien, nos quedamos hasta acá. Chévere. El martes vamos a... En realidad esta es una parte muy breve. El martes ya terminamos con la sexta y el jueves con la séptima y se acaba el libro la próxima semana. Wow. Así de rapidito. Muy bien, y el sábado ya tenemos la película de todo el libro. Con eso vamos a ir como cerrando, ¿no? Así que bueno, eso, Ajá. gente. No sé si se entendió qué es el quicho, necesitamos como darle un poco más de vuelta. A mí Sí, sí me hay que gustaría profundizarle. un poco más, sí. Dele, dele, porque como yo estoy un poco atrasada, entonces mejor, dele nomás otra vez. Listo, entonces les voy a leer un poquito una reflexión sobre lo que significa. Si es que no se entiende algo, me van diciendo, ¿no? Rapidito, para darnos el tiempo de compartir. Jean-Francois Lyotard, en sus muchos textos, habló acerca del grado cero de la cultura general contemporánea. Se trata del eclecticismo, en donde el juicio estético ha llegado a niveles altos de vulgarización, es decir, lo que nosotros consideramos como estético, como bello, se ha vulgarizado. Es lo que Vargas Llosa llama la sociedad del espectáculo. Llamamos arte a todo, incluso a un lavabo con flores. No sé si ustedes han escuchado esa exposición, les invito a que vean, ¿no? Un escultor famoso cogió, puso un lavabo en medio de una exposición y ya eso era arte. Bueno, es la banalización del arte, ¿no? El kitsch surge como una forma en donde el arte halaga el desorden que reina en los gustos de los aficionados. Kundera habla acerca del origen de este término, cuya aparición como palabra se remonta a mediados del siglo XIX en Alemania, encerrando una relación con los ideales estéticos de la época. Al respecto señala, de eso se desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama kitsch. El kitsch es la banalización del arte donde se niega la mierda del ser humano. Bueno, entendamos mierda metafóricamente hablando, ¿no? El kitsch es un desorden, un caos, un reflejo de la sociedad posmoderna que disfraza las cosas, en especial el arte, como algo superficial sin trascendencia alguna. En medio de este caos, Kundera estaría de acuerdo que lo desagradable tiende a ocultarse, la mierda se oculta. ¿Se acuerdan de este episodio donde hace todo un análisis que está en el baño Tomás? ¿Era Tomás? No, cuando Teresa está en el baño y siente que toda la mierda está por debajo del suelo. No sé si se acuerdan ese episodio. La mierda se oculta, ¿no? Nuestros lavabos están bellamente endosados, ¿no? Como una flor blanca, decía, como una rosa el lavabo, todo blanquito, queriendo ocultar todo lo que eso tiene, ¿no? En la cultura de la apariencia, la ética es reemplazada por la estética. Sin embargo, el gusto estético es temporal y fácilmente reemplazable. Por tal razón, aquello de lo que nos avergonzamos tiene un trasfondo de suma reflexión filosófica. La mierda es un problema teológico más complejo que el mal. Dios les dio a los hombres la libertad y por eso podemos suponer que al fin y al cabo no es responsable de los crímenes humanos, pero el único responsable de la mierda es aquel que creó al hombre, lo que ya acabamos de leer ahorita, ¿no? Pese a que nuestra era posmoderna se vive en una cultura de la apariencia, la sociedad líquida, es innegable que no podemos reprimir nuestra naturaleza como especie. Y ese es un gran problema, tratar de ocultar parte de nuestra esencia como seres humanos. Poco se puede hacer frente al imperio de lo estético sobre lo ético. Ahora estamos en el reino de la estética. Ya las experiencias estéticas no nos llevan a una experiencia ética, ¿no? Es decir, lo que vemos como bello no nos lleva a ser buenos, a buscar verdad, bondad, quizá a veces todo lo contrario. Finalmente, Kundera llevará el término a su aplicación con el comunismo que operó posterior a Stalin. El kitsch comunista llama en algún momento la invasión rusa a la República Checa. Este comunismo ya ha perdido la esencia de lucha por el proletariado y la reivindicación de la clase obrera para convertirse en un desfile de soldados bien uniformados, armados y amenazantes, dispuestos a imponerse por la fuerza en la vida de quienes no están de acuerdo.
un comunismo que emergió desde la Europa Oriental buscó consolidarse como una superpotencia capaz de conquistar al mundo y hacer frente a la posible guerra nuclear que implicaba el polo opuesto a su geopolítica, Estados Unidos. Y aquí venía lo último. La modernidad sólida, esto que hablaba Zygmunt Bauman, ¿no? Esta modernidad basada en la razón, en los ideales fuertes, ¿no? Ha llegado a su fin o a término por completo, puesto que lo sólido, diferencia de lo líquido, siempre conserva su forma y dura con el tiempo, mientras que lo líquido se transforma con constancia, es decir, fluye. La liquidez representaría el kitsch, mientras que la solidez representaría la estética que lleva a la ética. No sé si se entendió un poco mejor, es decir, el kitsch es todo lo banalizado, el arte banalizada, es la sociedad posmoderna, representa lo vulgar, lo que a Sabina no le gustaba, lo que Sabina se interponía, lo que le causaba, recordemos que ella era pintora, ¿no? Eh, y que al final, en el capítulo que vamos a leer, termina diciendo que todos, la especie humana, sigue llevando algo de eso, algo de superficial, algo de mierda, así lo queramos ocultar, con lo duro que eso suene, ¿no? Bueno, no sé si quedó un poquito más claro. No, más confuso. Sí, bueno, para mí sí. Igual, si quieren, busquen kitsch, van a ver que es un arte que se vulgarizó, es como todo colorido, así como tratando de edulcorar todo, ¿no? No queriendo tampoco revelar las áreas más oscuras del ser humano, ¿no? Es como muy edulcorado todo, ¿no? Pero bueno, espero que se hayan entendido un poco No, más. pero gracias, Daniela, a mí sí me aclaraste un poco más. Sí. Muchas No gracias. sé si yo, perdón, no, yo no sé si entendí mal, o sea, por ejemplo, el kitsch, según el libro, era, por ejemplo, cuando se imaginaban visitar Nueva York, que decían que Claro, todo es amontonado. Y lo exactamente. otro es estar en Praga, por ejemplo, que todo es más estético, más bonito, más así, como, ese tipo de arte, más o Claro. menos algo así. Y el kitsch era un arte vacío, ¿no? Carente de cualquier significado profundo. Era más bien una cuestión simplemente que edulcoraba la situación. Quizá lo podríamos representar ya cuando era da una aproximación, como les dije, con esta metáfora del baño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habla de esto del baño? Que nosotros tenemos en nuestras casas baños blanquitos, limpios, como si fuera una especie de flor, ¿no? Para un poco ocultar la mierda. Bueno, ese era el kitsch, ¿no? Una experiencia estética vacía y no la experiencia estética que me lleva a la ética. La ética es la modernidad sólida, ¿no? Es los valores, lo fuerte. Y el kitsch es lo fluido, lo que termina diciendo en el ensayo, ¿no? Es la modernidad líquida, lo que fluctúa, lo superficial, lo que no tiene mucho solidez, ¿no? Tati. Mira, yo aquí encontré algo que dice sobre qué sería considerado un estilo kitsch. Claro, un El estilo estilo artístico. kitsch es divertido y colorido. Ujú. Permite concentrar en un único espacio piezas de mobiliario y elementos decorativos de diferentes estilos. Es como que no tuviera un orden, o sea, simplemente pones y ya. Dice, pues, Superficial, ¿no? es un estilo, sí, dice, pues es un estilo que Banal. no piensa en el conjunto, o sea, como que va sin sentido, sino en el objeto o forma de manera individual. Ujú. Y nos Claro, vamos a, como arte, sería algo muy colorido, como desordenado, y que piensa en cada cosa y no en todo en conjunto, como que una cosa no se lleva con la otra, simplemente pusiste y ya. Es como los gringos van vestidos, más o menos, un estilo. Tomate con verde, azul y todos los colores. claro. Algo así. Claro, que en el siglo XX era considerado frente al arte vanguardista, ¿no? Al arte con sentido, al arte, ¿no? Que busca algo más, era considerado muy banal, pues no era una banalidad, simplemente para llamar la atención. Es como lo publicitario, ¿no? Lo que causa mucha luz, ¿no? Lo Claro, que ya ahí sería eso que es deslumbra. estilo colorido, porque llama la atención y no realmente que sea, no llama la atención por algo realmente importante o algo Claro, que tenga condumio, como quien dice. Simplemente es muy colorido, pero sin sentido. claro, es como el destello, uno se le llama la atención tanta imagen, pero en el fondo no significa nada, ¿no? O sea que no tiene un fondo ético, eso es. Y eso es lo que Sabina criticaba, le molestaba, porque ellas, recordemos los cuadros como eran, ¿no? Tenía un trasfondo de protesta. Y eso se desarrolla con
Lo que pasó, ya le doy la palabra a Alexis, recuerden el comunismo, ¿no? Comienza siendo un movimiento que busca la igualdad en aras de un pensamiento social marxista, y terminó como terminó, ¿no? Privilegiando a pocos y siendo una pantomima de un sistema fracasado, lamentablemente. Eso ya se traslada al kitsch comunista, ¿no? Pura imagen, pura... Se me viene a la mente aquí, aquí hay el movimiento peronista, ¿no? Que divulgan un sistema socialista que busca la, la reivindicación de los pobres y sacan peronistas con grandes viajes en yates lujosísimos de Miami, dándose la gran vida, o organizando cenas extravagantes para los pobres, ¿no? Para recolectar fondos de los pobres, ¿no? Es como ese cómic de Mafalda de Susanita, ¿no? Donde Susanita está diciendo ahí, hay que hacer una cena para recolectar fondos, ¿no? Y en esa cena hay que llamar a gente con dinero para comer carne y chorizos y ni sé qué, y para recolectar esa porquería que comen los pobres. Es algo Uf, así, ¿no? Es pura pantomima. Y eso se traslada al comunismo kitsch, que lamentablemente la incoherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Alexado. sí, muy interesante el tema, se va aclarando conforme vamos conversando, ¿no? Es una de las cosas bonitas de este espacio de reflexión dentro del Junco, que por medio del criterio de cada uno vamos entendiendo mejor las cosas. Así que yo también hice algunas anotaciones rápidas sobre lo que venimos leyendo, que creo que va con esto del quiz también, ¿no? Porque gira en torno a la temática. Por ejemplo, esto de que el, el, el Dios vivo comía y defecaba a Dios, no sabíamos. Viene Jesús y se hace humano. Jesús sí comía, bebía, era un humano más. Defecaba Jesús. Entonces, cuestionante, Adán y Eva fornicaban en el Edén. Entonces, son cuestiones teológicas, digamos, pero que llevándole humanizándolas un poco, creo que también nos ayuda a entender mejor este tema, ¿no? No creo que ciertamente hay sectores extremistas que han demonizado el tema de Dios, de Jesús y de lo divino y lo humano. Y uno puede darse cuenta claramente porque estos extremismos o fanatismos lo que crean son división. Como tú has dicho, viene de diabolos, que es dividir. Toda aquella ideología que divida, creo que hay que ponerle el ojo y hay que profundizarla para ver si nos lleva hacia un bien o hacia dónde nos lleva, ¿no? Porque lo interesante sería que siempre nos lleve a buscar el bien común. Entonces, en el caso del comunismo, el ejemplo de Mafalda y Susanita, en el comunismo ruso, de esa época, ahora hay documentales, lo que quiera, hay libros, lo que quiera, que ya se pueda dar cuenta de la farsa que fue, ¿no? Stalin, eh, Stalin eliminó a la iglesia y, y quitó de la gente la palabra Dios. ¿Para qué? Para él posesionarse como Dios. Ese era el fin del comunismo. Y Stalin estuvo más de 20 años como presidente y, y la gente cuando tenía un problema, a quien pedía ayuda era a Stalin, ya no a Dios. Entonces, por ahí te puedes dar cuenta que el medio, el principio, el medio y fin, eh, puede ponerse colores, palabras bonitas. Utilizan mucho el teatro y el arte, el comunismo para impactar y adoctrinar a la gente. Pero ¿cuál fue el fin? El fin fue guerra, el fin fue injusticia, como podemos ver en el libro, espionaje, asesinatos y todo este tema. Esa creo que es la mierda que corre por debajo de las casas de la cañería, toda la mierda política que tuvo el comunismo en ese tiempo y que por fuera, claro, los elefantes blancos estaban hermosos, pero todo estaba bien. Eh, algo breve también, esta de la consigna, el viva la vida, viva el comunismo. Claro, ya no era viva Dios o gloria a Dios como lo decían los otros, ¿no? Sino que era ahora viva Stalin, pues. Entonces, claro, Sabina, Teresa, el padre de Teresa también
que estaba metido en esta escena política, ellos se dan cuenta que no va bien las cosas por ahí y ellos empiezan a expresar una forma de reclamo eh, por medio del arte, la una, y de esa forma como que buscan libertad, ¿no? Escapan del país, regresan, no saben qué hacer, pero tienen en sí esa conciencia de que algo está mal. Por último, esto de Sabina me gustó también bastante porque ya conocimos la historia de Sabina, las traiciones, la mentira, el escapismo que ella usaba para, redundando, escapaba para como liberarse, algo así, algo buscaba. Y cuando llega a vivir con esta familia, su anhelo de familia, ella tenía un anhelo de familia. Y cuando estaba en esta situación de la traición, del escape, anhelaba eso y cuando llegó ahí se dio cuenta que eso era lo que buscaba. Entonces, también darse cuenta que vivir en la insoportable levedad del ser nos aleja del deseo más noble y más profundo. Puede ser por miedo o puede ser porque pensemos que no podemos conseguirlo. Pero bueno, por ahí más o menos. Gracias, Alexao. Muy, muy valioso lo que compartes. Y sí, a mí, haciendo un poco de eco con lo que dices, me llama la atención cómo nosotros sí queremos, hay toda una sociedad que a veces trata de edulcorar la vida, ¿no? Nos cuesta mucho como visualizar lo que está de fondo, ¿no? Lo que no nos gusta mucho ver de cada uno de nosotros. Ya pasándole a un tema personal, siempre cuesta más, yo creo, ver lo desagradable y enfrentarse con eso y se trata uno de edulcorar también, ¿no? Y yo creo que la estética, esta sociedad de la imagen, ¿no? Que busca mostrarse todo el tiempo bien y contenta y saludable y alegre, ¿no? Cada vez lo que busca en el fondo, creo que aparte de, bueno, una vida saludable, también es ocultar un poco los conflictos internos, ¿no? ¿Dónde tenemos el espacio para expresarlos? Quizás esa es una pregunta que yo siempre me he hecho, es decir, ¿dónde puedo expresar mi tristeza, mi enojo, mi frustración? En fin, que es un poco lo que está en la cañería por abajo. Pero bueno, no sé si hay, aparte de, bueno, y aparte y con esto alguien más quisiera como compartir un poquito qué le va tocando de esto que hemos leído, ya para ir cerrando este día de lectura. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les ha movido de lo que hemos estado como compartiendo? O quizá de alguna otra cosa, ¿no? Que vayan relacionando libremente, ¿no? Bueno, yo agradezco porque la verdad ahora sí que me tocaron algunas cosas, en especial este tema del kitsch. Ahora lo comprendo más, ¿no? Y siento que es esa levedad profunda, como esto que decía, ¿no? Estamos en una sociedad donde se venera, por ejemplo, mucho el cuerpo, ¿no? Hay una situación como muy de la imagen profunda. Y esa imagen siento que también está esclavizando y no está liberando. Y siento que es lo que nos permite solo estar con los ojos abiertos mirando hacia afuera, pero nos cuesta cerrar los ojos para mirar nuestra alma. Y creo que es una invitación también a mirar con esos ojos también eh, más contemplativo, con esos ojos, tener una mirada como más misericordiosa quizás, ¿no? También porque hay como una nube grande en este mundo de mucha levedad, ¿no? Entonces, por eso hay veces con este libro me estoy dando cuenta que por eso no entiendo muchas cosas, muchas acciones, donde no hay una profundidad de compromiso, ¿no? Y también se da porque hay muchas cosas que se han disuelto, ¿no? Ahí habla del comunismo, de cosas que uno creía, ¿no? Entonces que también Claro. se te desmoronan. Entonces cuando se te desmoronan, tú dices, ¿para dónde, no? ¿Para dónde? Pero creo que ese para dónde también es como una invitación a mirarse y a sacar la mejor luz, lo mejor que tienes en este mundo que siento que está de oscuridad. Siento que lo que nos puede servir es poder fortalecer nuestra luz y hacer que los otros también eleven su luz para volver a creer, para volver a enriquecernos y a crecer personalmente y hacer un mundo distinto, o sea, no perder la esperanza en medio de tanta desesperanza.
Ujú. Eso. Muchas gracias, Nere. Muy profunda la reflexión que hace realmente. Eh, Me toca mucho lo que mencionas del desmoronamiento de los grandes ideales. Y es lo que sucede en la sociedad contemporánea, es decir, estas grandes luchas sociales del siglo XIX y del XX, estos grandes como bloques que teníamos de seguir a un ideal, yo que sé, un horizonte, pues, no solamente individual, social, ahora todo se individualizaba a tal punto en donde ya cada individuo es responsable de construir su propia identidad y el colectivo ha quedado un poco al lado, ¿no? Y yo digo, de las grandes luchas sociales, ¿cuál queda ahora? O sea, un joven, por ejemplo, de nuestra edad o un adulto de la edad de nosotros, ¿a qué lucha se adscribe, por ejemplo? Nosotros mismos, yo digo, ¿a qué lucha, con qué lucha social me siento identificado, ¿no? Y parecería que no hay ya una gran lucha social, ¿no? A la cual uno adscribirse. Desde cosas muy particulares, por ejemplo, en el país, yo no sé cuántos partidos políticos hay, por ejemplo, en el país, ahí en Ecuador. Surgen partidos políticos que son partidos de cuánto, de 6 meses, o que surgen porque alguien se quiere candidatizar, ese rato los crea. Y los ideales, ¿cómo te escribes a una ideología política, por ejemplo, si no existen ya? Ya cada uno crea sus propios partidos, su propia ideología, estamos en un mundo muy individualizado. Ya no hay bloques, pues, donde uno pueda adherirse. Entonces, en esta liquidez donde se han desmoronado todas las estructuras sólidas, Dios, inclusive la religión, es un valor que se ha ido desmoronando ya desde mucho tiempo atrás. El Estado ya no se puede hablar de Estado, se habla ya de especie de acuerdos internacionales, ¿no? Ahora es mentira que Ecuador es soberano. Ecuador está regido por un montón de fuerzas mundiales. Es decir, a lo que voy es, me llega mucho en esto que tú dices cuando hablas de desmoronamiento, es verdad. ¿A qué nos aferramos ahora? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué apuntamos? Bueno, eso es... Y el problema es que eso lo construimos, terminamos construyéndole solito en nuestra casa, ¿no? Nos toca eso, en la familia, ni en la familia a veces ya. Solitos, cada uno en nuestra soledad, decir, a ver, ahora voy a ver si le pongo un sentido aquí o acá. Es un tema interesante, la verdad. Sí, sí, es un tema complejo, pero creo que también nos toca una sociedad compleja en la que tenemos que hacer algo, ¿no? También, entonces, donde no están esos ideales, pero creo que también el ir construyendo estilo de comunidad, a pesar de ser un mundo individualista, creo que puede ser una mirada para que los niños y jóvenes vean que se puede generar otros espacios distintos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? El propio Junco, yo también estoy en espacio de mujeres, de diálogo de saberes, o sea, en cosas que quizás tú dices, bueno, de verdad, ¿para qué estás haciendo esto, no? Si no hay, esto no, esto está en contra de todo. Pero yo creo que es así como ese cuentito de un niño que dice que todos los días iba recogiendo las estrellitas de mar y las iba devolviendo al mar, ¿no? Y que vino una persona y le dijo, pero ¿tú qué haces? ¿Estás loco? No vas a devolver nunca. Y él dice, yo estoy haciendo mi parte. Entonces yo creo que no vamos a, o sea, quizás no vamos a avanzar mucho, pero hay que hacer la parte y Ujú. unirse a esas partes. Yo creo que es como también por los niños y los jóvenes y otros que miren que sí, o sea, que a pesar de toda esta mierda, ¿no? O sea, hay otras cosas que nos estamos retando, ¿no? Ante un mundo individualista 100%, como lo has dicho tú. Ujú. Siento. Este mundo no te invita absolutamente nada a ser en comunidad. Mientras tú seas el mejor profesional, sepas inglés, francés, te cases con la mejor, tengas el mejor carro y aunque aplastes al resto, no importa. Lo importante es que eras excelente. Entonces, ¿qué es la excelencia? ¿Qué es la capacidad? Entonces, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que hasta la propia educación. ¿Cómo estamos educando? Cuando yo creo que el reto es educar el corazón y que tenemos que estar al servicio del amor. Esa inteligencia tiene que estar al servicio del amor. Pues se ha cambiado todo, ¿no? Entonces, bueno, me Y dejas ahí también con otras interrogantes. no me alegro y espero que todos nos comencemos a interrogar un poco en eso, ¿no? Porque realmente eh, entrar al mundo de Teresa de Tomás de ahora con la banalización del arte. Si el arte está banalizado, es el ser humano mismo, ¿no? Al final de cuentas, ¿en dónde vamos a encontrar la humanidad si no es en el arte? En cualquier tipo de arte. Lo que decía Heidegger, ¿no? Lo único que revela al ser es el arte, porque el resto de ciencias lo ocultan demasiado, otras palabras muy complejas,
Pero aquí en el libro vemos claramente cómo son los personajes, nos revela cómo es el ser. Viéndole a Tomás sabemos cómo es el amor en una cierta parte, cómo es la traición. Viéndole a Teresa igual, nos revela cómo es el ser, ¿no? Eso es muy bonito. Y lo de construir comunidad, sí, yo creo que el Junco también busca un poco eso, ¿no, Alexao? Y contigo acabamos, que hoy ha Sí, estado bueno, pero brevemente escuchar a Nerexi también me ha dado una luz bonita, quiero compartir. Claro, el tema del libro, ¿por qué durante la historia en las tiranías o dictaduras se quemaban los libros? ¿Por qué? Para mantener la esclavitud, ¿no? Eh, Perdón, y claro, Nerexi tocó un tema importante, pero ¿qué podemos hacer ante esta sociedad, ante esto que hemos visto la sociedad líquida, ¿no? Yo creo que el Junco en sí, una propuesta, un proyecto que ha nacido, que se va tomando forma en cada lectura, es eso de logos, ¿no? La palabra que se hace realidad, la palabra que se hace realidad y que nos lleva a vivir la vida con una verdad, digámoslo así, una verdadera vida. Esta verdad es la que nos conduce, la verdad del libro nos conduce a una realidad que nos libera. ¿Qué es lo que viene después de leer un libro? ¿Qué es lo que viene después de leer un libro? ¿Qué es lo que causa en nosotros, en nuestro entorno y hacia dónde nos guía cada libro? ¿Qué nos enseña y qué nos pide que hagamos? Entonces, las dimensiones del junco, ¿no? Del proceso que hacemos, la literal, la existencial y la actancial. ¿Hacia dónde? ¿Qué nos impulsa a hacer? Imaginarnos, pensar, después de haber leído algunos libros en el Junco, después de haber leído un año en el Junco, hacia, ¿cuál es mi proyecto personal? No sé, yo, proyecto personal o de negocio o de vida o social, algo debe salir, ¿no? Y eso lo vamos a comprobar con el tiempo. Entonces, solo como para finalizar, motivarnos a que realmente esta propuesta algo está despertando en cada uno y eso es lo que vamos a descubrir y en lo que deberíamos ponerle mucha atención a ver hacia dónde nos lleva cada libro que leemos y en sí todo lo que vamos aprendiendo. Eso sería, gracias. gracias, Alexao. Sí, creo que nos quedan bastantes cosas por seguir reflexionando y que bueno, no nos olvidemos que en medio de esta hiperindividualización que vivimos, la comunidad es importante, ¿no? Formar república de la amistad aquí al menos es muy importante, por eso tratemos de salir de los individualismos que a veces nos invaden por todo lado, porque recordemos que el marketing lo que hace es exacerbar nuestras debilidades, no nuestras fortalezas, y nos mantiene esclavos, ¿no? Hacer comunidades implica esfuerzo, tiempo, salir de nosotros mismos. Y eso es un poco lo que nos va a ayudar a construir algo en conjunto, no se trata de hacerlo únicamente solos, ¿no? Así que bueno, qué bueno que el libro nos está dando para reflexionar. Muy bien, nos veremos el martes. El martes, como les digo, terminamos ya la sexta parte y el jueves posiblemente acabamos con la séptima y cerramos con el libro. Y bueno, nos hemos acabado un libro nuevamente, así que me da mucha emoción siempre porque es un libro más que leemos, un pensamiento de un autor que vamos asimilando y una riqueza más de nuestra vida. Y el sábado 25 nos encontramos con los que puedan para ver la película. Los que no, me avisan para compartirles el link. Yo voy a contratar la película por YouTube. No sé si se pueda compartir eso. Como es pagado, no sé si dejen, pero si dejan, a los que no puedan ir, yo les comparto el grupo el link y así vemos los que podamos. Pero el resto, véngase a la casa, los que puedan, y bueno, ya separa unas 3 horitas, 2 de peli y una de conversar un ratito. Y ya nos estaremos viendo, pues gente, cuídense mucho, abrazos grandes y ya nos encontraremos el martes. Descansen. Muchas gracias. Chao, chao, Una nos linda vemos. noche. Descansa. Igualmente,